en Chile, pues ganó un candidato, la elección presidencial de ultraderecha, Antonio Kast. Ganó las elecciones con un 60% de las votaciones aproximadamente, y pues es una sorpresa que le está dando la vuelta al mundo, porque pues Chile viene de atravesar un estallido social, de un gobierno de izquierda como lo fue el de Gabriel Boric, y pues ahora se define por un candidato ultraderechista y además pinochetista. Eso es bastante pues asombroso, digámoslo, asombroso, pues no en el bueno, en el mal sentido. En el buen sentido pues no creo. Recordemos que Pinochet fue un dictador que le hizo bastante daño a ese país, pero pues es el primer presidente que se define como pinochetista, y eso pues también es una polémica bastante grande, más allá del asombro, es algo que genera mucha polémica. Sí, yo creo que genera también mucha preocupación. Él se enfrentaba contra la comunista Janet Jara y, como decías, Kast finalmente obtuvo el 58% de los votos contra un 41% de Jara. Yo creo que igual nos muestra una contienda un poco reñida, no es que a Jara le hubiera ido muy mal, pero pues sí es una victoria contundente para este ultraderechista que tiene bastante cosas preocupantes, ¿no? Es un poco muy la línea de Javier Milei, es un abierto opositor, por ejemplo, del aborto incluso en casos de violencia sexual. Entonces yo creo que esto sí puede implicar un retroceso para los chilenos, los y las chilenas, porque pues como decías, venían de un gobierno como el de Boric, y también el respaldo que está teniendo, o el apoyo que está teniendo, o incluso el rechazo a estos resultados electorales de Chile, lo estamos viendo acá en Colombia, ¿no? Varios candidatos se han pronunciado claramente, las precandidatas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. De hecho, María Fernanda Cabal publicó una foto con Kast celebrando el triunfo, felicitándolo, diciendo que se alegraba de que hubiera llegado alguien pues de esa postura ideológica y demás al gobierno de Chile, a la presidencia de Chile. Y pues tenemos otros espectros, claro, de la oposición acá, ya más progresistas, como lo son Claudia López, Sergio Fajardo, que pues si bien no rechazaron, pues sí no se mostraron a favor, y de hecho vi a Claudia López respaldar a Janet Jara, publicar y retuitear el mensaje que puso la candidata a la presidencia de Chile, y puso: la democracia habló fuerte y claro, me acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. Eso fue la respuesta de la contrincante, y pues nada, solo nos queda ver qué para este gobierno de ultraderecha en Chile. Pero sí, Mari, pero yo no creo que haya sido una elección reñida, ¿no? Estamos hablando de un 41% contra claro, un 58%. Pero no, o sea, 41 igual es una votación importante, no fue un 20, no fue un 30, o sea, creo que 41% igual, pues sí se acerca mucho al 50%, solo que claro, la victoria de Kast sí fue bastante contundente. Sí fue bastante contundente, y pues también se da en medio de un Chile que sí también estigmatiza mucho al Partido Comunista. Pasa como acá, que pues nos han metido mucho miedo frente a lo que es el comunismo y el socialismo y demás, y pues el Partido Comunista tampoco es que lo vean con muy buenos ojos allá, pero pues digamos que sí es el mayor giro hacia la derecha desde el retorno de la democracia en Chile, desde que acabaron con la dictadura de Pinochet, y pues sí puede ser un retroceso, ¿no? Vienen de un estallido social, que pues desafortunadamente Boric también no supo manejar muy bien lo que fue esa promesa que él hizo en campaña, como de hacer muchísimas reformas, que al final no pudo hacer por el tema de que pues la constituyente no triunfó.
Entonces, pues sí, como que viene en medio de ese agotamiento de los chilenos, y sí viene en medio también de un ascenso de la derecha como en toda la región. Entonces también hay que hacerse la pregunta de si esto puede incidir de cierta forma en las elecciones en nuestro país también, porque hemos visto cómo pues se tienden a replicar como los contextos. Se empieza en Chile el estallido social y pues digamos que se mueve también hacia Colombia, y pues como que los contextos llegan a ser un poco parecidos a veces. Entonces esto sí puede que tenga alguna incidencia en las elecciones de nuestro país, pero Kast, sí hay que dejarlo claro, es un ultraderechista y puede llegar a ser peligroso. Él promete un gobierno de emergencia, así es como él lo llama. Él aclara que no es autoritarismo, pero promete un gobierno de emergencia en el que quiere tomar medidas excepcionales, urgentes, pues que no se vuelvan permanentes, pero sí quiere tomar, digamos que medidas muy de la mano dura, como él mismo lo ha dicho, como que esa mano dura fue su lema de campaña, básicamente. Y pues sí, recordemos que, o sea, no hay que olvidar que Chile vivió una dictadura muy sangrienta, y ojalá pues esto no sea un retroceso en materia de derechos humanos. Sí, nos encontramos con un Kast que no tiene mayorías en el Congreso. Digamos que eso puede ser de pronto un alivio, porque le va a tocar empezar a hacer algunos acuerdos y consensos en el Congreso chileno. Pues tiene un respaldo importante, pero no tiene las mayorías, que sin duda pues es un punto importante para su gobierno, pero además está rodeado de bastantes escándalos o de acusaciones. Por ejemplo, no sé si sabías, Lau, que el padre de Kast, Michel Kast, ha sido ampliamente criticado porque ellos vivieron mucho tiempo pues junto a sus hermanos y pues la mamá del actual presidente en Estados Unidos, en Alemania. Emigraron de Chile a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y el papá de Kast se enlistó en el ejército alemán, y hay señalamientos de que habría hecho parte del partido nazi de Hitler a los 18 años. Se habla de que este es uno de los pasados, digamos que más controversiales del papá de Kast, y además pues es lo que venías diciendo, es un acérrimo defensor del régimen militar de Pinochet, y que si hubiera vivido en ese momento hubiera votado por él, ¿no? También, o sea, su hermano mayor fue ministro y presidente del Banco Central del gobierno pues militar, un régimen bajo el cual pues recordemos que hubo graves violaciones a los derechos humanos, como torturas, asesinatos, desapariciones forzadas. Kast dice que niega respaldar estos abusos, aunque durante su primera candidatura presidencial fue muy criticado porque dijo que en ese gobierno se habían hecho muchas cosas por los derechos humanos de otras personas. Entonces nos encontramos con un defensor prácticamente de la dictadura, pero además con un pasado familiar y un recorrido, digamos que a nivel familiar bastante complejo, que sí está ligado a esta idea de lo militar, de fortalecer digamos que sí, como este sector del Estado, incluso a pesar de las violaciones a los derechos humanos que eso puede implicar. Total, Mario, o sea, es una contradicción muy grande también. Tenemos un Kast que sí viene, digamos, con unos vínculos ideológicos muy arraigados a los mismos que pues tiene su familia, ¿no? Vínculos familiares con la dictadura, su padre, pero también estamos hablando entonces que su padre era un inmigrante alemán que llegó a Chile en los 50s. Y Kast es, pues, como hemos visto en los diferentes también mandatarios de derecha, que esto no sucede solo en Chile. Tenemos a un Milei en Argentina, a un Bukele en El Salvador, a un Donald Trump en Estados Unidos, tenemos a un Bolsonaro como referente también de todos estos liderazgos ultra derechistas. Pero entonces tenemos a un Kast que también tiene como política ver la inmigración como algo criminal y como algo que hay que acabar. Los inmigrantes son criminales, son basura, como lo ha dicho el mismísimo Donald Trump. Esa también es como su ideología.
Y pues ahí está la contradicción, ¿no? Al igual que muchos de estos mandatarios que se oponen fervientemente a la inmigración, pues está que Kast entonces tenía un padre inmigrante, y pues ahí está el doble rasero que casi siempre acompaña a este tipo de liderazgos pues tan conservadores. Sí, ahora sí creo que podemos decir la ultraderecha se nos está metiendo al conjunto del lado, ¿no? O sea, se nos está metiendo al conjunto. Yo creo que pues es algo que hemos visto que viene en crecimiento, y creo que por eso es importante que estemos muy pendientes de estas elecciones que puede pasar, porque vemos también que en nuestro panorama político hay muchos candidatos que sí les gusta venderse con esta idea de el buquelista, de las ideas de Milei y demás, que son bastante riesgosas y que, como hemos visto y nos ha mostrado la experiencia, pues legitiman y un poco validan las violaciones a los derechos humanos de poblaciones bastante vulnerables. Pero bueno, ya pasando de tema, yo sí creo que es importante que hablemos de un accidente que ocurrió en la madrugada del domingo del día de ayer en la comunidad de Bello, en Antioquia. Un bus se accidentó, han muerto 17 personas, 20 han resultado heridas, 20 estudiantes de grado 11, un guía y 2 conductores. Se produjo un accidente en donde el bus en el que iban de camino de vuelta en una excursión de Coveñas hacia Medellín, pues se accidentó en la vía entre Segovia y Remedios. Mientras pues ellos estaban devolviendo, cayó prácticamente a un barranco, y pues hasta el momento han muerto 17 personas, todos ellos estudiantes de grado 11. Qué triste noticia, creo que recuerda un poco a lo que pasó con los niños del Agustiniano Norte, que también fue una tragedia muy grave aquí en Bogotá, y lamentable que esto pase. Todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó, están investigando claramente pues al conductor, a la empresa de buses, cuál habría sido, digamos, que el error o la falla, o qué fue lo que pasó en la carretera. Muchos de estos estudiantes están en el Hospital San Vicente de Paul de Remedios. La mayoría pues tenía entre 16 y 18 años e iban durmiendo pues cuando el bus perdió el control y cayó por un abismo unos 40 metros en un sector que se conoce como El Chispero. Esperemos que no mueran más estudiantes, que no mueran más menores de edad, pero qué tragedia y qué tristeza. Sí, Mari, una tragedia bastante grande, bastante grave, y que nos duele mucho, sin duda alguna. Estamos hablando que 34 jóvenes que iban en ese bus, 17 pues fallecieron. Muchos 20 heridos, y también pues muy duro tener que salir de ese bus, y digamos uno de los sobrevivientes tuvo que escalar una montaña, parar una mula para que lo auxiliara y demás cosas. Entonces sí, es una noticia que parece sacada de película, muy triste, y pues quedamos muy atentas también a cualquier información. Esperamos que pues ya estén todos reunidos con sus familias, que tengan una recuperación pronta, y que pues no sepamos de más daños, de más fallecidos, que todos los que están en recuperación pues se puedan recuperar. ¿Con qué más vamos en este Calentando Motores, Mari? Tenemos el tema del paro armado del ELN, que anunciaron el 14 y el 15 de diciembre, entre ayer y hoy, esto contra el Donald Trump, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo lo llamaron, como el colonialismo de Donald Trump, si no estoy mal. Por eso empezó este paro armado. El presidente Gustavo Petro pues ya lo rechazó tajantemente, a través de su cuenta de X. Nos recordó que pues la lucha armada no lleva a no nos trae ningún beneficio, y que pues él no acepta este tipo de medidas por parte de estos grupos terroristas. Sí, me sorprendió
sorprendió, ¿no? Me sorprendió esa postura del ELN como inmiscuido en estos temas internacionales. El paro armado va hasta el 17 de diciembre a las 6. ¿Va hasta el 17? Pero lo alargaron. Iniciaba el 14 de diciembre a las 6 de la mañana, dura 72 horas. Es decir, empezó ayer. O sea, lo anunciaron, creo que fue el viernes, si no estoy mal, pero iniciaba el 14 de septiembre. El 14, sí. Y se extiende hasta el 17 de diciembre a las 6 de la mañana también. Va a durar pues 12 horas. E incluso el mismo Petro se pronunció, solicitaron a la ciudadanía pues no movilizarse por carreteras ni ríos navegables durante estas 72 horas e insiste en que los civiles no se mezclen con los militares. Lo que dicen es que pues las decisiones de Trump son amenazas de intervención imperialista y una nueva fase del plan neocolonial, que esto pues digamos que es una clara violación para ellos y que pues dicen que respetarán a los civiles y sus bienes, aunque advierten que actuarán contra quienes consideren que sean unos saboteadores. Igual me parece pues que no sé qué influencia o qué repercusión lo llegue a tener esto sobre el gobierno estadounidense o sobre Trump. Yo creo que a la final siempre quienes terminan pagando por estas decisiones y estos paros armados pues son los civiles y las comunidades donde directamente golpean estas decisiones, ¿no? Que no pueden transitar, que no pueden salir de sus casas o que incluso se ven amenazados y vulnerados. Sí, como lo dijo el presidente Petro, que me parece muy válido, no son amenazas a Donald Trump, sino son amenazas a Colombia. Realmente, pues esto a Donald Trump no le va a importar absolutamente nada, aunque la Embajada de los Estados Unidos ya se pronunció, digamos que pues es lo mínimo, es lo básico por temas de protocolo y ahora se me olvidó la palabra tan importante, diplomacia, y lo que dijo yo, como lo que dijo la Embajada de los Estados Unidos, es: desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano. Pretenden protestar por los derechos de los colombianos cuando lo cierto es que es el mismo pueblo colombiano el que sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico. Reiteramos nuestro firme apoyo al gobierno nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros valores democráticos compartidos. Ese fue pues el mensaje de la embajada, pero pues más allá de la respuesta de la embajada, Estados Unidos no se ha pronunciado y pues sí, esperamos yo no creo que lo hagan, la verdad. Yo tampoco creo que lo haga. Esto pues digamos que no van a caer, yo creo que en estas amenazas, en estas patadas de ahogado del ELN en este caso. Sí, bueno, ahora entremos en materia. Habíamos anunciado un tema, es el titular de nuestro no copio de hoy, pero antes de entrar a hablar sobre María Fernanda Cabal, su familia y los subsidios, los y las invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran no solo en YouTube como El Tercer Canal, sino también en Instagram, en Facebook, en X, en TikTok, en Threads, y también saben que nos ayudan bastante compartiendo esta transmisión, dejándonos sus comentarios y, si es posible, donando a nuestra línea de Nequi que aparece en pantalla y nos permite hacer posible este periodismo independiente y alternativo. Y hablando de eso, Antonio Piraquive nos donó 10.000 lucas. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por ese aguinaldo, Antonio, sí, para comprar la natilla y los buñuelos que nos merecemos Mari y yo en este no copio. Mil gracias. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en El Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos.
calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor? ¿Se da amable?